Bien, continuando con lo que es el uso de la estructura condicional, ahora vamos a ver una evaluación que incluya de más de una pregunta. Por ejemplo, yo voy a poner una variable llamada nota del tipo entero y yo le voy a preguntar al estudiante por la nota que obtuvo. Dependiendo de la nota que obtuvo, yo le voy a decir el literal que le corresponde. Entiéndase si le corresponde una A, una B, una C, una D o en su defecto una F. Entonces, yo voy a utilizar el printf y voy a decir entre su nota. Y voy a leer la nota. He cambiado el teclado, por eso siempre me equivoco al poner abrir el paréntesis. Por ciento de ampersand, leo la variable y hasta ahí lo que estamos haciendo es simplemente declarar la variable, mostrar un letrero que diga entre su nota y leer o permitir que el usuario digite la nota. ¿Qué ocurre? En el video anterior nosotros trabajamos con el if, pero de manera simple. O sea, si edad es mayor o igual que 18, hazme tal cosa, de lo contrario, hazme la otra. Pero aquí ya se va poniendo más interesante la cosa, porque lo que queremos determinar, dependiendo de la nota, cuál es el literal que le corresponde. Entonces, en la Universidad Abierta para Adultos UAPA, por ejemplo, si usted obtiene de 90 a 100, le corresponde una A. De 80 a 89 le corresponde una B. De 70 a 79 le corresponde una C. De 60 a 69 le corresponde una D. Si usted obtuvo menos de 60, entiéndase, de 0 a 59, no importa lo que esté dentro de esa escala de 0 a 59, entonces lo que le corresponde es una F. Y es exactamente eso lo que vamos a hacer con la explicación del if compuesto. Recuérdense que en el video anterior trabajamos con un if simple que determinaba si era verdad o falso. Ahora vamos a tener múltiples preguntas. Entonces hay varias formas de hacerlo esto. Lo podemos hacer con operadores lógicos o lo podemos hacer también de mayor a menor, es decir, de forma descendente, preguntando con el if. Por ejemplo, si yo digo si nota es mayor o igual que 90, si eso es verdad, yo quiero que él me diga entonces printf literal A, por ejemplo. Pero aquí se pone interesante la cosa, porque yo no puedo decir else como hicimos en el video anterior, porque yo tengo más preguntas. Yo tengo que preguntar si está dentro del rango de los 80, de los 70, de los 60. Entonces ahí entra lo que es el if compuesto. Yo voy a decir else if, ok, abro paréntesis y pregunto de nuevo, nota es mayor o igual que 80. Si eso es verdad, voy a poner la llave aquí. Si eso es verdad, printf literal B. Ok, fíjense que aquí inicia el if.
Hay programadores que hacen esto. Preguntan con if n cantidad de veces sin utilizar el else if. Cuidadito con eso. Porque si yo pongo otro if, nada tiene que ver con la secuencia de la pregunta. O sea, son dos preguntas independientes. Sin embargo, si yo lo hago con else if, eso pertenece a ese if principal. Por ende, él va a evaluar en cuál de esas condiciones es donde va a entrar el programa. Ojo con eso. Entonces, aquí yo voy a decir else if nota mayor o igual que 70. Si eso es verdad, entre llave lo que yo quiero que diga, printf, voy a poner literal, le corresponde una C. Ok, else if nota mayor o igual que 60, entonces le corresponde una F. Ok, ¿qué ocurre? Como dije en el principio, esas son las escalas que le corresponde, ¿verdad? Si está dentro de 90 o más, una A, de 80 o más, una B, de 70 o más, una C, de 60 o más, una F, pero en caso contrario, lo que le corresponde es una F. Entonces, aquí, perdón, cometí un error. Mayor o igual que 60 le corresponde una D. Entonces, en caso contrario, aquí sí voy a decir que printf el literal es una F. Ok, ya he evaluado todas las posibilidades y si cumple con la primera se queda aquí. En caso contrario sigue evaluando hasta que encuentre la opción que los representa. Si ninguna de esas opciones los representa, entonces pasa aquí a de lo contrario y va a ejecutar una F, o va a mostrar, mejor dicho, una F. Voy a ejecutar el programa y aquí tengo un error. ¿Por qué? El error, fíjense que en mi printf no puse un punto y coma. Simplemente le pongo el punto y coma y ejecuto nuevamente. Y ya aquí observen que me dice entre su nota. Yo voy a decir que yo obtuve un 95. Si observan, fíjense que dice literal A. ¿Por qué? Porque está entre 90 o más. Voy a detener el programa y lo voy a ejecutar de nuevo para que ustedes vayan viendo diferentes escenarios y comprueben de que el programa funciona realmente. Probemos. Vamos a probarlo con un 88. Fíjense que dice literal B. Vamos a probarlo con otro valor. Vamos a probarlo con un 75. Fíjense que dice literal C. Vamos a probarlo con un 60. Fíjense que dice literal D. Y vamos a probarlo con un 35, por ejemplo. Y observen que dice literal F. Como les dije al principio, el código puede ejecutarse de diferentes formas. Hay programadores que lo que hacen es que lo van evaluando por rango, por ejemplo de 90
a 99 o de 80 a 89, pero si observan, yo lo que he hecho es iniciar de una manera descendente, evaluando el primer valor e ir bajando hasta llegar a la última condición, que fue el 60. Si no entra en ninguna de las anteriores, entonces entraría siempre aquí al que dice literal F. Estuvo con ustedes Diógenes Amauris Martínez.